que abordaremos el día de hoy es la micro y la pequeña empresa. Ustedes saben de que existe aproximadamente 3 millones de micro y pequeñas empresas, de las cuales generan alrededor del 40% del Producto Bruto Interno de la nación y concentran el 80% de la fuerza laboral del país. O sea, que las MIPES son las que dan más puestos de trabajo en el país. También se considera que las MIPES son la segunda mayor cantidad de MIPES en la comunidad andina, después de Colombia. Pero vamos a ver de que este universo de 3 millones de MIPES también tienen un problema. Solo el 5% de las MIPES son formales y el 95% informales. Quiere decir de que no van a tributar ni van a pagar los costos laborales que deberían de asumir o a los trabajadores ponerlos en planilla. Entonces, con estas cifras que resultan alarmantes, vamos a ver si realmente las políticas de Estado están incentivando la formalidad o están incentivando de que se incremente la productividad y la competitividad de las MIPES, o realmente no les están dando la importancia que tienen. Este y otros temas de constitución de empresas trataremos el día de hoy con Antonio. Buenas tardes, amigos de Libertad Ciudadana. Como lo mencionó Carla Romero, el día de hoy hablamos sobre las micro y las pequeñas empresas. Esto también en virtud a las noticias que recibimos en el sentido de que el día 15 de junio se va a debatir el proyecto de ley de fomento y de promoción de la empresa inclusiva en el Pleno del Congreso, ante un proyecto de ley presentado por un congresista Neira. Lo que entendemos es que el proyecto de ley lo que propone es la micro y la pequeña empresa convertirlas en un solo régimen, que es el régimen de las empresas inclusivas. El tema importante de esta ley es que ha puesto un parámetro que debe de tener estas empresas. ¿Qué características deben tener? La primera característica es el que el capital social de constitución de esta empresa no debe exceder de 25 unidades impositivas tributarias. Además, y la otra característica que ha puesto el proyecto de ley es que el volumen de ventas netas no debe superar los 2.400 UIT acumulables en 2 ejercicios fiscales. O sea, en 2 años no debería facturar más, o su ingreso neto, su ganancia no debe de ser más de 8.760.000 nuevos soles. Ello está buscando un equilibrio entre lo que es microempresa y pequeña empresa. La pregunta es ¿qué beneficios darían para este tipo de empresas? Ustedes, amigos oyentes, tienen la iniciativa, tienen un patrimonio, un pequeño dinero ahorrado y dirá en qué puedo invertir, qué hago. Muchas de las veces que nos consultan amigos, tienen las ganas, tienen todo el empeño de trabajar, de invertir su pequeño capital, pero muchas veces por falta de información, por falta de asesoramiento, le genera un temor de poner una pequeña empresa, un temor de emprender un negocio, porque la realidad de las cosas es que tenemos un contexto bastante burocrático, con muchas reglas, con mucho gasto. Ya hablábamos los anteriores programas, por ejemplo en el tema tributario, donde aproximadamente el 60% de impuestos se lo lleva el Estado, pero también existen programas como el de las MIPES, como el proyecto que se está proponiendo para empresas inclusivas, que da una serie de beneficios. Por ejemplo, actualmente en las pequeñas empresas, los portes de salud es solamente hasta el 9% que debe dar en salud la empresa para los trabajadores.
Después, las gratificaciones, si yo tengo más de 100 hasta 100 trabajadores, doy gratificación en julio y en diciembre por fiestas patrias y por fiestas navideñas hasta 2 medios sueldos. También, por ejemplo, hay un beneficio de que la compensación por tiempo de servicio solamente se paga en la pequeña empresa hasta el 4.17% del sueldo, y en la microempresa no existe. O sea, microempresas son aquellas empresas que tienen hasta 10 trabajadores. ¿Por qué es importante dar toda esta información? Como lo señaló Carla, en el Perú existe una gran cantidad de microempresas y pequeñas empresas informales, y es importante para ustedes mismos o las personas que trabajan en la informalidad se formalicen, porque tienen una serie de beneficios, trabajan con tranquilidad y se evitan de posteriormente tener algún problema con el Ministerio de Trabajo o algún problema con la propia SUNAT, y siempre es bueno tener en regla. Este tema nos da a colación dar algunos tips con respecto a la formación de empresas o de constitución de empresas. Por ejemplo, si yo quiero, lo primero que debo hacer es ver el mercado. ¿Cómo se mueve el mercado? Si quiero poner, por ejemplo, una panadería, si quiero poner un restaurante, quiero fabricar zapatos, calzados, tengo que ver cómo se mueve el mercado. Si compran más, por ejemplo, niños, mis clientes, ¿quiénes son? Niños, jóvenes o adultos. También tengo que ver en qué zona se vende más. Se vende en una panadería, en una calle concurrida, de repente en un sitio alejado a un supermercado donde sí vende pan. Si quiero poner una zapatería, de repente una zona industrial donde me permita la municipalidad ejercer desarrollar esa actividad. ¿Cuánto de capital mínimo necesito para invertir? Eso deberíamos averiguarnos antes de entrar a hacer una inversión, antes de hacer una empresa o dedicarnos a eso. Después, definir qué clase de empresa queremos ser. Queremos trabajar de manera individual, podría ser una empresa individual de responsabilidad limitada. Si quiero trabajar como persona jurídica, es recomendable siempre que sea como persona jurídica por las responsabilidades. A veces por desconocimiento las personas son emprendedoras, comienzan a trabajar y como personas naturales, y a veces no saben que están exponiendo su propia propiedad familiar al recurrir de manera natural su negocio, y de repente tienen deudas, y cuando es de persona natural, la persona natural responde con sus propios patrimonio, y no sabe que de repente está exponiendo el patrimonio familiar. Por eso siempre se recomienda que se cree una empresa una persona jurídica que sea quien responda sobre sus propios bienes de la persona jurídica, muy distinto a la de la persona natural. Eso sí es que queremos hacer de manera individual, una empresa individual de responsabilidad limitada. Si queremos asociarnos o tenemos unos socios, lo que recomendamos primero es investigar al socio, al futuro socio. Veamos si no tiene deudas en Infocor, si tiene deudas con los bancos, si no es un inquilino moroso, si no tiene antecedentes, porque es sumamente importante con quién nos metemos, porque en realidad la sociedad es muy parecido o de repente más complicado que un matrimonio, porque ahí se juegan muchas cosas. Se juega la experiencia del trabajo, se juega nuestro propio patrimonio, se juega hasta nuestra propia integridad. No, y luego para disolver o liquidar estas empresas también tenemos que hacer una inversión de tiempo y de dinero. Entonces tenemos que ver bien con quién nosotros nos asociamos, y eso para nosotros es básico, ¿no, Antonio? Así es sumamente importante ver con quién nos asociamos, estudiar. Y si nosotros tenemos problemas también,
antes de iniciar un emprendimiento, siempre sugerimos solucionen sus problemas, ya sean sus problemas económicos, problemas personales, todo tipo de hasta problemas de salud, porque es poco complicado que se inicie estos proyectos teniendo algún tipo de problema, porque siempre es bueno darle el 100% de lo que uno tiene a su emprendimiento, porque si no va a estar pensando en el problema familiar, el problema de salud o el problema económico que tiene. Entonces también es recomendable que se solucione sus propios problemas personales y vean sobre el emprendimiento. Entonces, hasta el momento ya Antonio nos ha dado algunos tips. Entonces, ¿qué será lo que los demás necesitan y cómo puedo satisfacer la demanda? Esa es la parte del estudio de mercado. ¿Qué tengo para ofrecer? Y también, ¿qué valor agregado le puedo dar, señores? O sea, no es solamente vender limones, quizás es hacer la limonada, quizás la limonada con algún postre. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué nos puede dar mayor rentabilidad, mayor dinero? ¿Quiénes van a comprar nuestros productos? Entonces, el perfil del cliente, ese cliente que también tengo que hacer llegar bajo las redes sociales, porque no solamente puedo aislarme y vender en mi puestito, sino también tengo que ver cómo puedo llegar a ellos, cómo puedo fidelizarlos, cómo puedo mantener relación con mi cliente. ¿Cómo voy a hacer llegar mis productos? ¿Cómo voy a distribuir también mis productos? ¿Y cómo voy a hacer llegar ese servicio? El marketing y la publicidad acá es básico. ¿Qué formas organizativas voy a adoptar? Todo esto y más vamos a poder ver en este programa.